Capítulo 3. Ley 1. Aquella persona que lee el Shema tiene que lavarse sus manos con agua antes de leer. Nuestros sabios explican esto. Está basado en un versículo. Voy a lavar mis manos con limpieza y luego voy a rodear el altar de Dios. Si llegó el momento de la lectura del Shema y la persona no encontró agua antes de poder leer el Shema, no tiene que atrasar la lectura y buscar el agua, sino que tiene que lavarse las manos con tierra o con piedras o con una columna o una viga y este tipo de cosas y leer el Shema, porque en la práctica dice Benikayon Kapai, voy a lavarme con limpieza, no con agua. Lo ideal es agua, pero si no hay agua se puede lavar con otras cosas. 2. No se lee el Shema ni en la casa de baño, ni en la casa de baño significa para bañarse, o en el baño para hacer necesidades, etcétera, a pesar de que allá no haya excremento, y tampoco en el cementerio, y tampoco al lado de un muerto propiamente dicho. Esto está basado en otro versículo, una persona que se está burlando del que no tiene nada, del pobre, está difamando, etcétera. Y acá obviamente el muerto no puede cumplir preceptos. Si uno está leyendo el Shema o cumpliendo un precepto al lado del muerto, es algo inapropiado. Y si la persona se alejó 4 amot, o sea, aproximadamente 2 metros de la tumba o del muerto, está permitido leer. Y toda aquella persona que lee en el lugar en donde no se lee, o sea, donde está prohibido leer, tiene que volver a leer porque no cumplió con su precepto. 3. Un baño nuevo que fue preparado pero todavía no se utilizó, está permitido leer el Shema frente a ese baño, pero no dentro del baño. Y una casa de baño para bañarse nueva, está permitido leer dentro, incluso dentro de esa casa de baño. Si todavía no se utilizó, pero es nueva, se puede leer adentro también. Si había 2 casas y la persona separó una de ellas para hacer un baño para hacer necesidades, y sobre la segunda dijo, y estas fueron sus palabras, y esta, la segunda es una duda si la persona la preparó con esas palabras para hacer un baño o no. Por lo tanto, no se puede leer en su interior lejatjila. En primera instancia no se puede leer dentro de ese lugar. Pero si la persona leyó dentro de ese lugar, por cuanto es una duda de si realmente es un baño o no, cumplió su obligación. Si la persona dijo, por otro lado, también este o esta casa, ahí ambas están preparadas para hacer baño y no se puede leer dentro de ellas. El patio, o sea, el cuarto exterior de la casa de baños para bañarse, no para hacer necesidades, es un lugar, esto se trata del lugar en donde las personas están paradas con sus ropas, preparándose para entrar en la casa del baño. Ahí está permitido leer el Shema. 4. Y no solamente la lectura de Shema, sino que todo asunto que es Divrei Kodesh, algo santo, por ejemplo el estudio de Torah, o por ejemplo el tefilá, la oración, está prohibido decirlo en una casa de baño y en un baño propiamente dicho, incluso si la persona lo dice en un lenguaje mundano, no en Lashon Kodesh, no en lengua santa, hebreo, etcétera, sino en lenguaje mundano, no importa. Está prohibido decirlo en esos lugares. Y no dijeron, no solamente decirlo, sino que incluso imaginarse en su corazón, o sea, pensar en palabras de Torah en el baño o en la casa de baños, en un lugar donde está, y en un lugar donde está sucio, y es el lugar donde hay excremento u orina, está prohibido. Esto se refiere, los comentaristas de Rambam dicen que esto se refiere, como dijimos antes, al lejat hila, es una expresión clásica en la halajá, en la ley judía, en primera instancia. Bediabad es en segunda instancia. La persona ya lo hizo a pesar de que no debía hacerlo. Pero esto que dijimos, que está prohibido pensar en palabras de Torah, o de tefilá, o de santidad, lo que sea, en donde hay excremento o orina, esto es en primera instancia. O sea, pensar activamente, buscar pensamiento, ir al baño y pensar sobre Torah. Pero si surgió un pensamiento en la Torah, no es que la persona transgredió, sino que la persona tiene que tener otras ideas en la cabeza que no tienen que ver con Torah para pensar en el baño, etc. 5. Cosas mundanas está permitido decirlas en Lashon Kodesh, en lengua santa, en el baño incluso. Y también los adjetivos de Dios, como por ejemplo misericordioso, agraciado o gracioso, fiel y este tipo de cosas, está permitido decirlas en un baño. Pero los nombres específicos de Dios, que se refiere a los nombres que no se pueden borrar, como fue explicado en las leyes de fundamentos de la Torá, está prohibido mencionarlos en un baño y en la casa de baños,
que es vieja, una casa de baños vieja, o sea que ya fue utilizada. Es una casa de baños nueva, ya dijimos en las leyes anteriores que está permitido. Y si justo ocurrió la situación de separar a alguien de algo prohibido en una casa de baños o en el baño, es decir, uno ve a otra persona que está haciendo algo que está prohibido y no quiere decírselo porque estamos en el baño, estoy diciendo una halajá, una ley, es algo santo, aún así uno puede decirle al otro aquello que estás haciendo está prohibido. Incluso en lengua santa, e incluso si es un asunto santo, o sea, tal ley es que está prohibido hacer lo que estás haciendo. Por cuanto estás separando a alguien de algo prohibido, nuestros sabios permitieron que sea mencionado incluso en una casa de baños, incluso en un baño propiamente dicho. 6. El excremento de una persona, de un ser humano, y el excremento de perros y de cerdos, cuando están dentro de las pieles, esto está hablando de la curtiembre, que se le ponía excrementos para terminar de curtir la piel, y eso tiene un olor terrible. Y todo excremento cuyo olor es muy malo como estos, está prohibido decir el Shema frente a este olor, frente a estas cosas, digamos, este excremento. Y también frente a orina de un ser humano está prohibido decir el Shema. Pero orina de un animal se puede leer frente a ese olor el Shema. Un niño que no puede comer un kezais. Kezais, la traducción literal es como una oliva, que son aproximadamente 27-28 gramos de trigo. Si el niño no puede comer esta medida de trigo en el tiempo en que un adulto comería como tres huevos, un huevo es aproximadamente 57 gramos, entonces 3 huevos es como 100 y pico de gramos, entonces de vuelta. Un niño que no puede comer una medida de kezai, como 28 gramos de trigo, en el tiempo que llevaría un adulto a comer como 3 huevos, la medida esa de trigo, esa es una medida de tiempo, no es necesario alejarse ni de su excremento ni de su orina, porque no tiene mal olor, se puede leer el Shema frente a estos lugares. 7. Si había excremento seco, como si fuese cerámica, está prohibido leer el Shema frente a esto. Pero si estaba tan seco, más que la cerámica todavía, al punto tal que si la persona lo tira, se termina desarmando, esto es como si fuese tierra y está permitido decir el Shema frente a esto. Orina que se fue absorbida por la tierra, si todavía tiene capacidad para mojar la mano, está prohibido decir el Shema frente a esta orina. Pero si no, ya se absorbió tanto y se secó, ahí está permitido decir el Shema frente a esta orina. 8. ¿Cuánto tiene que alejarse la persona del excremento y de orina y después poder decir el Shema? 4 amois, o sea, aproximadamente 2 metros. Serían 4 codos, aproximadamente 2 metros. ¿En qué caso decimos esto, que la persona se puede alejar y decir el Shema? Cuando están atrás de uno o de costado. O sea, ¿cuándo se puede estar de costado? Cuando no hay forma de que esté atrás, porque hay una pared o algo por el estilo. Pero si estaba frente a la persona, frente a sus ojos, entonces la persona tiene que alejarse de estas cosas, el excremento, la orina, etc., tanto cuanto ya no lo vea más, y después puede decir el Shema. 9. ¿En qué caso decimos que la persona tiene que alejarse del excremento? Cuando la persona estaba junto a ese excremento en la misma casa, en el mismo lugar, por así decir. Pero, en el mismo lugar quiere decir en la misma superficie. Pero si había ahí un lugar alto, 10 tfajim, un tefaj son aproximadamente 10 centímetros, 10 tfajim son 80 centímetros, 1 metro aproximadamente. Si eso ya se considera otro dominio, otro lugar, por así decirlo. Entonces, volviendo al texto del Rambam, si había ahí un lugar alto que es más alto de 10 tfajim o más bajo que 10 tfajim, tefaj es un puño, entonces la persona puede sentarse al lado de ese lugar y decir el Shema, porque hay una interrupción entre ellos. O sea, está en otro dominio, siempre y cuando, dice el Rambam, no llegue a la persona mal olor. Ahí ya dijimos que no se puede leer frente a mal olor. De la misma manera, si la persona puso un recipiente sobre el excremento o sobre la orina, a pesar de que está junto con esa persona en la casa, en el mismo nivel, etc., están como enterrados, porque el recipiente los tapa y está permitido decir el Shema frente a ellos, obviamente, siempre y cuando no llegue el mal olor. Esto lo agrego yo, no está en el texto del Rambam. 10.
Si había entre la persona y entre el excremento una interrupción, una mejizá, una interrupción de vidrio, a pesar de que la persona ve el excremento detrás del vidrio, se considera como si estuviese cubierto y por lo tanto está permitido decir el Shema al lado de esto, de vuelta, siempre y cuando no llegue el mal olor. Y la persona echó un revis, que es aproximadamente 86-87 mililitros de agua dentro de la orina de una vez que la persona hizo orina y echaron 86 mililitros. Si son dos veces que la persona hizo orina, tiene que echar dos veces 86 mililitros. Y así sucesivamente. Está permitido leer el Shema junto con esto dentro de los 4 codos, o sea, los 2 metros aproximadamente, se puede decir el Shema. 11. Si había excremento en un agujero, en un hueco, la persona puede pararse con su zapato sobre el hueco y decir el Shema, poner el zapato para tapar el hueco y decir el Shema, siempre y cuando su zapato no esté tocando directamente el excremento. Si había frente a la persona un poco de excremento, como aún si es como una gota, la persona puede escupir un escupitajo bien grueso, así dice el texto del Rambam, hasta que tape el excremento y puede decir el Shema. Si la persona tenía, la palabra literal es netillas soyas, o sea, si estuviese sucio, que no se trata del el excremento propiamente dicho, sino que la ropa quedó sucia porque se salpicó sobre la ropa excremento o sobre la piel. De vuelta, si la persona tenía suciedad de excremento sobre su piel o sus manos estaban sucias porque fue al baño y todavía tiene manos sucias, pero no tienen mal olor en absoluto porque es muy pequeña la cantidad de excremento o porque ya está seco, está permitido decir el Shema, porque no tienen mal olor. Pero si estaba en su lugar, o sea, atrás de donde sale el excremento, etc., y ahí quedó sucio con excremento, a pesar de que no se ve cuando la persona está de pie, por cuanto se vería cuando la persona se sienta porque se abre atrás, etc., está prohibido decir el Shema hasta que la persona se limpie bien, bien, dice el Rambam. Por cuanto este excremento está húmedo y tiene mal olor. Y muchos geoinim entre paréntesis, son los personajes, grandes, gigantes rabinos, que fueron los directores de las yeshivos, de las casas de estudio en Babilonia, posterior al Talmud, hasta aproximadamente el año 900 de la era común. El Talmud se termina de cerrar aproximadamente el año 400, 450 de la era común. Desde esa época hasta el 900 aproximadamente, era una época de Geoinim, genios, directores de las yeshivot en Babilonia. A partir del año 900 se destruyen todas estas yeshivot, todas estas casas de estudio, y se esparce el pueblo de Israel por diferentes lugares. Europa, en España, en Alemania, etc. Francia. Ok, volviendo, cerrando paréntesis, muchos Geoinim, muchos personajes de esa época indicaron que está prohibido decir el Shema si la persona tiene las manos sucias. El Rambam me había dicho que está permitido, porque eso es lo que surge de la ley en el Talmud. Pero los Geonim dicen que está prohibido y el Rambam termina diciendo y así es adecuado hacer. Los Geonim se apoyan en el versículo todos mis huesos, todo mi ser te alaba Dios. Entonces, si la persona tiene las manos sucias, ¿cómo va a alabar a Dios con sus manos, entre comillas? No puede, porque están sucias. Esta es la opinión de los que hoy el Rambam dice claramente, así es adecuado hacer. 12. Mal olor que tiene Icar, dice el Rambam. La cosa misma está ahí y está echando mal olor. La persona tiene que alejarse 4 codos, arba amois, ya dijimos que son como 2 metros, y dice el Shema, siempre y cuando ya no haya más olor. Los comentaristas dicen que el Rambam está hablando específicamente si estamos hablando de cubierta, o sea, excremento cubierto, o que está atrás o que está a un costado. Pero si está frente a la persona no tiene que alejarse más de 4 amois, 4 codos, o sea, 2 metros, sino que hasta que no la vea. Y si no se interrumpió el olor, la persona tiene que alejarse hasta el lugar que se interrumpe el olor. Pero si estamos hablando de un mal olor que no tiene ícar, no tiene fundamento, como por ejemplo, una persona que le salió, literalmente el texto de Rambam, una persona que le salió un aire de abajo, tiene que alejarse hasta el lugar en donde ya no haya más olor y puede leer. Interesante mencionar, y esto es algo general en todas las leyes que vamos a estudiar sobre el Rambam,
Siempre hay que consultar el Shulchan Aruch, el código de ley judía, a ver cuál es realmente la ley final. No necesariamente todo lo que estamos estudiando es la ley final. La ley es que la persona tiene que alejarse 4 amois, 4 codos, 2 metros, desde el lugar donde terminó el mal olor. Acá el Rambam simplemente dice, te alejas hasta el lugar donde ya no hay más mal olor, y ahí podés decir el Shema. Un recipiente donde se hacía excrementos, o un recipiente donde se hace orina. Esto se llama en hebreo Gerev Shel Rei, para hacer excremento. Eran recipientes de cerámica específicamente, que siempre queda como absorbido el excremento en la cerámica, aunque está siempre sucios. Gerev Shel Rei es de excremento. Abit Shel Mei Raklaim, o un recipiente para hacer orina, justamente para hacer orina, pero ambos estamos hablando de recipientes de cerámica. Está prohibido decir el Shema frente a ellos. E incluso si no tienen nada dentro y no tienen mal olor, porque son como un baño, literalmente, entonces está prohibido decir el Shema. Pero si fuesen recipientes de vidrio, el Rambam no dice esto, pero así es la halajá, o recipientes de metal que se pueden lavar, si están bien lavados, se puede decir el Shema frente a estos recipientes. 13. Excremento que circula, que pasa. Por ejemplo, que estaba flotando sobre la faz del agua, está prohibido decir el Shema frente a este excremento. Y la boca de un cerdo es como un excremento que está caminando. Y está prohibido decir el Shema frente a esto, frente a la boca del cerdo, hasta que pasen por lo menos 4 amois, 4 codos, como 2 metros. 14. Si la persona estaba diciendo el Shema y llegó a un lugar donde está sucio, no debe poner su mano en la boca, o sea, hablar en voz baja y de seguir leyendo el Shema. No, sino que tiene que interrumpir hasta que pase ese lugar. Y también una persona que estaba diciendo el Shema y salió un aire de abajo de él, una flatulencia, tiene que interrumpir hasta que pare, hasta que se consuma el mal olor y volver a su lectura. Y lo mismo ocurre con las palabras de Torah. Si salió una flatulencia de su compañero mientras estaban estudiando ambos, a pesar de que debe interrumpir para la lectura de Shema, no es necesario que interrumpa para las palabras de Torah. 15. Si la persona estaba diciendo el Shema, estaba leyendo el Shema en su casa, y ahora tiene dudas de si hay ahí excremento u orina, está permitido continuar, digamos, con su lectura del Shema. Si la persona estaba diciendo el Shema en un basural y ahora tiene dudas de si hay excremento o no hay, ahí no puede leer hasta que revise, porque asumimos que en un basural es un lugar donde está sucio, pero la duda de si hay orina o no, incluso en un basural está permitido leer el Shema. 16. Así como está prohibido decir el Shema frente a excremento y orina hasta que la persona se aleje, de la misma manera está prohibido decir el Shema frente a la desnudez hasta que la persona gire, por así decir, su cara. Esto está basado en un versículo en Parshas Kiseitzei, tu campamento donde uno esté tiene que ser santo, y no podés ver desnudez, ni la tuya ni la de otros, como vamos a estudiar. Incluso un no judío o un niño no se puede leer frente a su desnudez. Aquí hablo del no judío, en realidad los comentaristas dicen, está hablando de aquellos pueblos que vivían en las cuevas, que andaban desnudos todo el día, no de un no judío común y corriente que todos andamos con ropa hoy en día. Pero está hablando de aquellas personas como si fuesen medio bestias de la antigüedad, no se puede, incluso así no se puede leer, que para ellos es algo normal, es como un animalito más, estar desnudo, no es ningún problema. Aún así no se puede leer frente a la desnudez de estas personas. Incluso si hay una interrupción, una mejizá de vidrio que interrumpe entre la persona y la desnudez del otro. Por cuanto la persona está viendo la desnudez, está prohibido leer hasta que uno gire su cara. Y todo el cuerpo de la mujer es desnudez. O sea, las partes que generalmente están ocultas, si ahora están reveladas, se considera desnudez. Por lo tanto, la persona no debe observar el cuerpo de una mujer cuando está leyendo el Shema, incluso de su propia mujer. Y si estaba revelado un tefaj, o sea, un puño, el tamaño, no es que está revelado el puño, sino el tamaño de un puño del cuerpo de la mujer, no se puede leer frente a esto. 17. Y así como está prohibido leer frente a la desnudez de otros, de la misma manera está prohibido leer frente a la desnudez propia.
y no debe leer cuando la persona está desnudo hasta que cubra su propia desnudez. Si tenía un cinto de ropa o de piel o de sacos, una ropa de arpillera, sobre sus piernas, o sea, de las piernas para abajo, de las caderas para abajo, a pesar de que el resto del cuerpo está desnudo, tiene permitido leer el Shema, siempre y cuando su talón no esté tocando su desnudez. ¿Por qué justamente habla del talón? Se refiere a cualquier parte del cuerpo que no esté tocando la desnudez, incluso la mano que la tiene abajo de la ropa, etc. El talón está, por así decir, orientado en la misma dirección que la desnudez. Entonces la persona lo único que tiene vestido es alguna tela que le cubre abajo. Entonces el talón está viendo la desnudez, eso no es un problema. Pero si el talón está tocando la desnudez o cualquier otra parte del cuerpo está tocando la desnudez, entonces no puede leer el Shema. Si la persona estaba durmiendo con su sábana y estaba desnudo, entonces tiene que interrumpir con su sábana por debajo de su corazón y leer. O sea, no alcanza que la persona se cubra hasta el cuello con la sábana, pero el corazón, o sea, el pecho de la persona está viendo su desnudez, entre comillas. Eso está prohibido igual. Por debajo del corazón, para abajo, tiene que cubrirse y ahí puede decir el Shema. Hay quienes dicen que esto está basado en que existe la palabra visión, libi ra harbe chokhmah. Mi corazón vio mucha sabiduría. Está la idea de que el corazón ve. Entonces el corazón no puede ver la desnudez tampoco. Pero la persona no debe interrumpir, como explica el Rambam claramente, desde su cuello para abajo, para estar cubierto y leer. Porque el corazón está viendo la desnudez. Y surge entonces que la persona es como si estuviese leyendo sin nada que cubra su desnudez. 18. Dos personas que estaban durmiendo bajo una misma sábana, cada uno de ellos tiene prohibido leer el Shema, a pesar de que se cubra por debajo de su corazón, hasta que la sábana esta interrumpa entre ellos. Antiguamente la gente dormía desnuda, entonces acá, porque no tenían otra muda de ropa, entonces sacaban la ropa de todo el día, la guardaban, dormían sin ropa y después se volvían a poner la ropa. Pero acá estamos hablando de dos personas durmiendo bajo una misma sábana, hay que interrumpir entre una persona y la otra con la sábana misma. Y por supuesto, del pecho para abajo, interrumpir para que el corazón no vea la desnudez. Y de vuelta, la sábana tiene que interrumpir entre ellos hasta que no toque la carne de uno con la carne del otro, la piel de uno con la piel del otro, desde la cadera para abajo, las piernas para abajo. Y si la persona estaba durmiendo con su esposa o sus hijos o las personas de la casa que eran niños pequeños o niñas, el cuerpo de ellos es como el cuerpo de uno y la persona no lo siente, no es un problema. Por lo tanto, a pesar de que su piel esté tocando la piel de ellos, simplemente la persona da vuelta a su rostro e interrumpe por debajo del corazón, o sea, cubre su cuerpo por debajo del corazón y puede leer el Shema. 19. ¿Hasta cuándo se consideran niños para este asunto? Hasta que el varón tenga 12 años y un día y la mujer tenga 11 años y un día. Y esto es siempre y cuando su forma sea como su forma de un adulto. Cuando llega a esta edad, ya sean como adultos. Tienen pechos desarrollados y tienen pelo púbico desarrollado. Y después, pasado esa época, digamos, la persona no puede leer el Shema frente a ellos hasta que interrumpa el talis, la tela, la sábana entre ellos. Pero si todavía no tenían, esto está basado en un versículo en Yehezkel, sus pechos desarrollados y su pelo púbico que creció, la persona puede decir el Shema con ellos, con cercanía de piel, y no tiene que interrumpir hasta que el varón tenga 13 años y un día, y la mujer tenga 12 años y un día.